Continuamos en la UNED en el grado de Criminología y estamos hablando de la introducción a la psicología, una aproximación a la criminología. Y en concreto estamos en el tema de sensación, atención y percepción. Hablemos de sensibilidad visual. La sensibilidad visual varía en función de las condiciones de luminosidad. Básicamente, estas variaciones en la capacidad de respuesta a un estímulo luminoso están determinadas por la especialización de los fotorreceptores y por sus conexiones funcionales. En cuanto al primer punto, como indicamos antes, los conos tienen un nivel de sensibilidad bajo, de forma que únicamente responden cuando la iluminación es intensa. En estas condiciones propias de la visión diurna, permiten distinguir con claridad y precisión las formas y los colores. En cambio, los bastones tienen un nivel de sensibilidad alto, que les lleva a responder incluso en situaciones de muy baja luminosidad, como las que se dan en la visión nocturna. Sin embargo, generan sensaciones visuales acromáticas y de baja resolución. Por otra parte, la sensibilidad también se ve afectada por la funcionalidad peculiar del tipo de conexiones que establecen estos receptores. Cada célula ganglionar codifica datos procedentes de una zona específica de la retina. La información sobre la cantidad de luz que incide sobre esa zona se codifica a nivel neutral, como la frecuencia de impulsos nerviosos que transmite la célula ganglional a través de su axón. Como ya señalamos previamente, estas fibras ganglionares forman el nervio óptico y a través de ellas se transfiere la información a las áreas corticales para su análisis. Las células ganglionares establecen relaciones funcionales diferentes con cada tipo de fotorreceptor. Así cada uno conecta exclusivamente con una única célula ganglionar, de modo que si el primero se activa al recibir un haz de luz, también lo hará la segunda. No obstante, el umbral de activación de este fotorreceptor es muy alto. Además, como estimulado por la luz disminuye la actividad de los conos adyacentes, dificultando aún más la respuesta de estos a estímulos luminosos débiles. En contraposición, bajo condiciones de iluminación como las proporcionadas por la luz diurna, la activación combinada de un número significativo de conos aporta información que permite la determinación precisa de la forma, el color y localización del objeto. Al contrario que los conos, los bastones se hallan determinados por la retina y cada uno de ellos establece conexiones con varias células ganglionares. Además, estos receptores responden incluso a situaciones de muy baja iluminación y su activación no conlleva efecto alguno sobre la sensibilidad de los otros receptores aledaños. No obstante, esta actividad combinada recoge información sobre un área muy amplia de la retina y, en consecuencia, la elaboración de la imagen resulta menos precisa y se hace más difícil su localización. Hablemos de adaptación visual. La adaptación hace referencia al proceso que permite a un receptor sensorial ajustarse a diferentes niveles de estimulación. En la visión se produce una adaptación a la oscuridad cuando conos y bastones aumentan su sensibilidad en respuesta a una disminución en la iluminación. Cuando pasamos de un espacio muy iluminado a otro con una luz más tenue, como ocurre cuando entramos en una sala de cine o en un túnel, apenas somos capaces de ver algún detalle. No obstante, nuestras pupilas se dilatan para permitir que la mayor cantidad de luz posible incida sobre las retinas. Transcurridos unos 5 o 10 minutos, los conos empiezan a mostrar una mayor sensibilidad a esa luz tenue, permitiéndonos distinguir los objetos con mayor definición. Este proceso de ajuste afecta también a los bastones, que alcanzan su nivel más alto de sensibilidad después de unos 20 o 30 minutos. Cuando la cantidad de luz disponible es insuficiente para producir la activación de los conos, nuestra visión dependerá exclusivamente de los bastones. Como efecto de ello, dejaremos de percibir cualquier atisbo de color y todo en nuestro campo visual aparecerá en blanco y negro, con diferentes tonalidades de gris. Del mismo modo, el proceso inverso de adaptación a la luz se produce cuando los fotorreceptores pierden sensibilidad en respuesta a un aumento en la iluminación. Por ejemplo, cuando se encienden las luces una vez finalizada la proyección de la película o al salir del túnel en un día soleado, el nivel de sensibilidad de los conos y bastones es muy alto. Y al activarse todos a un mismo tiempo nos causan un deslumbramiento que impide que veamos con claridad y que ocasionalmente puede llegar a ser molesto.
En estas circunstancias, las pupilas se contraen para reducir la cantidad de luz que alcanza la retina y transcurrido un tiempo variable en función de la intensidad de la iluminación ambiental, nuestros receptores sensoriales se adaptan y comienzan a mostrarse menos sensibles a la estimulación luminosa. En cualquier caso, esta adaptación no llega nunca a producirse de forma completa. Si así fuera, todos los receptores se tornarían insensibles y dejaríamos de ver. En condiciones involuntarias, el ojo realiza pequeños movimientos involuntarios en condiciones normales, que hacen que la luz no incida de forma continuada sobre los mismos receptores visuales, impidiendo que se adapten completamente. Hablemos sobre la visión del color. El espectro de luz visible incluye un abanico variado de radiaciones electromagnéticas de diferente longitud de onda. Nuestro sistema visual discrimina entre estas longitudes de onda asociándolas con la experiencia subjetiva del color. El ojo humano es capaz de distinguir una amplísima variedad de matices cromáticos. Esta habilidad cumple una función relevante en nuestra experiencia perceptiva, facilitando la organización de los elementos de la escena observada al aumentar el contraste entre los objetos y el fondo sobre el que se presenta. Efecto figura-fondo. Pero también desempeña una función de señalamiento o información que nos ayuda a identificar y clasificar los elementos que integran nuestro entorno y a desarrollar acciones adecuadas sobre ellos. Así, por ejemplo, la luz verde del semáforo nos indica que podemos adentrarnos en un cruce sin que resulte peligroso. El color rojo de una fruta nos informa sobre su estado de maduración, o el matiz grisáceo del cielo, que nos permite anticipar la posibilidad de lluvia. En este apartado describiremos primero las características subjetivas en las que se basa la visión cromática, para pasar después a tratar los mecanismos de los que se sirve el sistema visual para generar la sensación de color. Dimensiones psicológicas del color. El color no es en realidad una característica propia de los objetos, sino el resultado de la interpretación que el sistema visual hace de las longitudes de onda que estos reflejan. La percepción del color se basa en tres dimensiones psicológicas básicas: el matiz, o tono, la saturación, o cromaticidad, y el brillo, o claridad. Hablemos de ellos. El matiz. El matiz es el aspecto cualitativo de la percepción del color que nos permite identificar un color concreto y diferenciarlo de otros tonos cromáticos. Esta cualidad subjetiva es la que identifica, por ejemplo, un color como verde y lo diferencia de otro con un tono azul o amarillo. Aunque ambos parámetros están relacionados, no debe confundirse el matiz con la longitud de onda. La correspondencia exacta del matiz con el aspecto físico o cuantitativo representado por la longitud de onda solo se produce en las luces puras, las monocromáticas, es decir, en aquellas que no se obtienen mediante la combinación de diferentes longitudes de onda. De la saturación diremos que esta hace referencia a la pureza del color. Básicamente, la saturación de un tono puro puede variarse mezclándolo con un color blanco. Así, el matiz rojo, carmesí y el rosa son ejemplos de dos extremos de saturación del color rojo, con una alta cromaticidad en el primer caso y baja en el segundo. Y del brillo diremos que es el atributo psicológico que nos permite captar la intensidad de la luz reflejada por un estímulo visual. Su rango de variación oscila entre valores altos, brillante, y bajos, tenue, siendo el color blanco el de mayor brillo y el negro el de menor. Estas dimensiones psicológicas hacen posible que en el rango de luz visible para el ojo humano, de 400 a 700 nanómetros, las personas seamos capaces de distinguir entre unos 150 colores. No obstante, puesto que cada uno de estos 150 matices posee distintos valores de intensidad y saturación, el número estimado de tonos cromáticos que podemos ver es de más de 7 millones, si bien solo hemos dado nombre a una pequeña porción de ellos. Teorías de la visión cromática. ¿Cuál es el proceso por el que se genera la sensación de color en la que se basan esas dimensiones subjetivas? Existen dos teorías principales sobre la génesis de la visión del color: la teoría tricromática y la teoría del proceso oponente. En cuanto a la primera, la teoría tricromática, esta propuesta fue elaborada en el siglo XIX por el físico inglés Thomas Young y por Hermann Helmholtz, fisiólogo y psicólogo alemán.
se basa en el hecho de que los conos de la retina, aunque responden a cualquier estimulación luminosa suficientemente intensa, presentan una sensibilidad específica para un rango determinado de longitudes de onda. En concreto, se han identificado 3 tipos de conos que respectivamente responden con mayor intensidad a las longitudes de onda corta, color azul, media, color verde, y larga, color rojo. Según esta teoría, la acción conjunta de estos receptores es lo que determina la sensación de color. Así, por ejemplo, una luz roja estimulará a los 3 tipos de conos, pero producirá mayor activación en aquellos receptores más sensibles a esa longitud de onda, determinando que el matiz percibido sea el rojo. Por otra parte, el resto de los colores del espectro visible resultan de la combinación de la actividad conjunta de los 3 tipos de receptor. Por ejemplo, la percepción del color amarillo resultará de la activación combinada de los colores sensibles al rojo y al verde, en tanto que la luz que estimula a todos los conos por igual será percibida por el de color blanco. Y de la teoría del proceso oponente diremos que el modelo de Young-Hartmut ofrece una explicación adecuada a la mayor parte de los fenómenos asociados a la visión del color. No obstante, la funcionalidad de este dispositivo tricromático deja sin aclarar algunos aspectos importantes de la percepción del color, por ejemplo, la existencia de colores oponentes o el fenómeno de las post-imágenes. En el primer caso, el modelo no ofrece una explicación al hecho de que no podamos ver determinadas combinaciones de colores. Nos resulta imposible percibir un color verde rojizo o un amarillo azulado, aunque sí podemos ver otras mezclas cromáticas, por ejemplo, azul rojizo, color magenta, amarillo rojizo, color naranja o verde azulado, color cian. Cuando se combinan las luces verde y roja, pierden sus rasgos cromáticos originales para producir un color amarillo puro, en el que no queda rastro alguno de gradación verde y roja. Igualmente, las luces amarilla y azul se pueden agregar para generar un color blanco, en el que tampoco se aprecian los colores originales. Es decir, el verde y el rojo son colores opuestos, al igual que el amarillo y el azul, y no pueden percibirse simultáneamente. La existencia de estos pares cromáticos opuestos se apoya también en el fenómeno de la post-imagen negativa. Para generar una experiencia de este tipo, primero se pide a la persona que fije su mirada durante un tiempo en una luz verde o azul. E inmediatamente después se le solicita que enfoque la vista sobre una superficie neutra, blanca. El observador informa que al mirar esta superficie puede ver el color complementario, rojo o amarillo, del que observó en primer momento. El lector puede experimentar este efecto siguiendo las instrucciones en la figura 9. La búsqueda de una explicación de estos fenómenos motivó el desarrollo de un modelo alternativo. Esta propuesta, conocida como la teoría de proceso oponente, fue formulada en 1878 por el fisiólogo Edward Haring, que plantea que la percepción del color se basa en la existencia de 3 sistemas de receptores binarios, uno para el ojo verde, otro para el amarillo y el azul, y otro más para el blanco y el negro. Este último determina el nivel de brillo de los colores que percibimos. En los 2 primeros sistemas, la activación de uno de los miembros de par, por ejemplo el rojo, bloquea la activación del otro, el verde, de modo que no podemos ver simultáneamente ambos colores ni tampoco ninguna combinación de ellos. Esto ofrece una justificación al hecho, comentado anteriormente, de que no seamos capaces de ver determinadas mezclas de colores, pero también proporciona una explicación al fenómeno de la posimagen. Mientras miramos fijamente a unos cuadrados amarillos, el sistema amarillo-azul se estimula el receptor sensible amarillo y se bloquea, inhibe el sensible azul. Cuando dejamos de percibir el amarillo, esto es cuando miramos el cuadro blanco, se produce un efecto de rebote. Repentinamente, el receptor para el azul queda libre del bloqueo anterior y se activa, mientras que el de amarillo se desactiva. El mismo efecto, pero de forma inversa, se produce en relación con los cuadrados azules. Estos 2 modelos de percepción de color se consideran complementarios, en tanto que ambos son necesarios para describir de forma adecuada el mecanismo por el que se codifica la señal de color. La teoría tricromática describe cómo inician este proceso los conos especializados de la retina. En una fase posterior, esta información es analizada en estructuras cerebrales del sistema visual que disponen de neuronas de proceso oponente. En concreto, se localizan en el núcleo geniculado lateral del tálamo. Una importante estación del relevo de la vía óptica es su trazado hacia el córtex visual primario. En suma, el modelo tricromático describe cómo se lleva a cabo la fase inicial de codificación del color en la retina.
en tanto que el modelo de proceso oponente detalla cómo se analiza esta información en estructuras nerviosas superiores. Vamos a hablar ahora del sistema auditivo. La capacidad para escuchar sonidos es, junto con la vista, una vía sensorial especialmente útil en la captación de información sobre el entorno. Frecuentemente este sistema sensorial actúa de forma complementaria a la visión, orientando la localización e identificación de estímulos que se hallan fuera del campo visual, pero también desempeña un papel central en los procesos de comunicación humana, permitiéndonos captar las fluctuaciones sonoras que son propias del lenguaje, así como aquellas otras que hacen factible que podamos, por ejemplo, diferenciar a dos personas por su voz, o discriminar entre los sonidos producidos por distintos instrumentos musicales o por diferentes elementos del entorno. Los sonidos son las vibraciones que la actividad de los objetos produce sobre las moléculas de aire. Estas vibraciones se transmiten a través de él como ondas de compresión y expansión, de forma similar a como lo hacen las ondas que se generan en un estanque de agua, tranquilas, cuando arrojamos una piedra en él. La audición se basa en la capacidad para captar esas ondas sonoras provenientes del entorno. El proceso auditivo se inicia cuando las ondas sonoras llegan hasta nuestros oídos, haciendo vibrar el tímpano. Estas vibraciones son transmitidas a una cadena integrada por 3 pequeños huesecillos, martillo, yunque y estribo, que se encargan de amplificar la onda sonora. El estribo está a su vez conectado con la ventana oval, una membrana que recubre una estructura tubular dispuesta en forma de espiral, conocida como cóclea o caracol. La cóclea está llena de fluido. Tiene en su interior una lámina membrana basilar que se extiende a lo largo de casi todo su trazado, en la que se encuentran alojados los receptores auditivos. Estas células receptoras disponen de uno de sus extremos de un haz de filamentos o cilios, de ahí que se las denomine células ciliadas. La vibración del estribo sobre la ventana oval produce ondas de presión en el fluido de la cóclea, que a su vez hacen vibrar la membrana basilar, causando la flexión de los cilios de los receptores que se despolarizan, dando lugar a un impulso nervioso. Las fibras que conducen estos impulsos nerviosos forman el nervio auditivo que envía las señales hasta el tálamo y desde allí hasta el córtex auditivo, localizado en el lóbulo temporal. Al igual que ocurre con el trazado de la vía óptica, la vía nerviosa de cada oído envía proyecciones a los 2 hemisferios cerebrales. Hablemos de dimensiones psicológicas del sonido. Las ondas sonoras poseen 2 características físicas: frecuencia y amplitud. La frecuencia es la cantidad de ondas o ciclos que se producen por segundo y se miden en hercios. Un hercio es igual a un ciclo por segundo. La amplitud hace referencia al tamaño de las ondas de sonido. Las diferencias en amplitud se expresan en decibelios, con las siglas dB, un indicador de la presión que ejerce la onda de sonido sobre el tímpano. El oído humano puede detectar sonidos con una frecuencia comprendida entre 20 y 20.000 hercios y una amplitud de 0 a 140 decibelios. Estas 2 propiedades físicas se corresponden con la experiencia de 2 dimensiones psicológicas del sonido: el tono y la intensidad. Se distingue además una tercera dimensión relacionada con la combinación de ondas sonoras, que sería el timbre. Hablemos del tono. La codificación nerviosa de las frecuencias de las ondas sonoras se relacionan con la experiencia psicológica del tono, es decir, con la percepción del sonido como grave, de frecuencia más baja, o como agudo, de frecuencias más altas. La codificación de estas frecuencias y la consiguiente percepción del tono se lleva a cabo siguiendo 2 procesos diferentes: el proceso de frecuencia y el proceso espacial. El proceso de frecuencia. En el caso de los sonidos graves, por debajo de los 1000 hercios, la frecuencia con la que vibra la membrana basilar determina la velocidad con que las células ciliares envían impulsos nerviosos al cerebro, de modo que cuanto más vibra aquella, más impulso producen estas. Así, una onda sonora de 500 hercios hará vibrar la membrana basilar 500 veces por segundo, haciendo que a su vez las células ciliares envíen también 500 impulsos nerviosos por segundo hacia el cerebro. En suma, los sonidos graves se codifican siguiendo un proceso de frecuencia en el que el nivel tonal que experimentamos depende de la tasa de vibraciones en la membrana basilar. Y el otro proceso, el espacial,
Decimos que por encima de los 1000 Hz las células ciliares no tienen capacidad para producir un ritmo de impulsos nerviosos equiparable a la frecuencia de la onda sonora. A partir de este límite, el tono se codifica mediante un proceso espacial. Aunque toda la membrana basilar vibra cuando recibe una onda acústica, cada frecuencia de onda produce una mayor vibración en un área concreta de esta membrana, determinando qué fibras nerviosas se activan y por tanto también el tono que escuchamos. De este modo, los sonidos de frecuencia más alta estimulan las áreas de la membrana más próxima a la ventana oral, y a medida que disminuimos su frecuencia van activando zonas cada vez más alejadas de ella. En resumen, los sonidos agudos se codifican siguiendo un proceso espacial, de forma que nuestra experiencia del tono depende del tramo de la membrana basilar que resulte más estimulado por el sonido. Y hablando de la intensidad, diremos que la dimensión psicológica de intensidad o volumen depende fundamentalmente de la amplitud de la onda de sonido. Cuanto mayor sea esta, lógico, mayor será también el volumen con que experimentamos el estímulo acústico. Nuestra percepción de la intensidad del sonido depende de la frecuencia con que las células ciliadas generan impulsos nerviosos ante una determinada amplitud de onda. Mayor tasa de impulso, cuanto más alta es esta última, y adicionalmente de la activación de células ciliadas que únicamente responden ante amplitudes de ondas específicas. El oído humano puede captar sonidos con intensidades de hasta 140 decibelios. Si bien la audición en este extremo del espectro puede causar daños irreparables en el sistema auditivo. En general, la exposición a estímulos a partir de los 85 decibelios provoca una pérdida transitoria del umbral auditivo que llega a ser crónica, cuando es frecuente o se produce durante periodos prolongados. En cambio, es muy poco probable que sonidos por debajo de los 70 decibelios causen alguna pérdida de audición. Por otra parte, este deterioro es acumulativo, de forma que no solo aumenta la vulnerabilidad de la persona a la pérdida de sensibilidad acústica asociada a la edad, sino que además acelera el curso de este proceso degenerativo. Hablemos del timbre. Este es la cualidad psicológica que nos permite distinguir entre dos sonidos, que tienen el mismo tono, intensidad y duración. Los sonidos que recibe el oído pueden ser puros, constante, de única onda, conocida como onda fundamental, con una sola frecuencia y amplitud, o complejos, formados por más de una onda de cambio de presión, es decir, integrados por una onda fundamental y un conjunto de ondas de menor amplitud y mayor frecuencia que aquella, denominados armónicos. El número de estos, los armónicos que compone un sonido, determinará su timbre. La eliminación de los armónicos no afecta al tono, que sigue percibiéndose igual, pero sí al timbre. Esta variación es lo que nos permite diferenciar las voces de dos personas que tienen un mismo tono de voz o una nota musical con el mismo tono, intensidad y duración cuando es interpretada por diferentes instrumentos. Y hablemos de la localización de los sonidos. Al igual que en la vía óptica, el nervio auditivo conduce los impulsos nerviosos codificados en cada oído hacia ambos hemisferios cerebrales. El análisis simultáneo de la misma señal auditiva en cada uno de ellos nos permite situar espacialmente la fuente de la que proviene el sonido. A tal efecto, el sistema auditivo procesa la información concerniente a dos parámetros: los tiempos y las intensidades relativas con que llega un mismo sonido a ambos oídos. En el primer caso, la dirección de procedencia se determina recurriendo a la diferencia de tiempo interaural. Esto es, se comparan los tiempos de llegada del sonido a cada uno de los oídos. Si aquel procede de un emisor situado enfrente del oyente, llegará al mismo tiempo a los dos. En cambio, si la fuente se encuentra a la derecha o a la izquierda del oyente, se producirá una ligera diferencia en los tiempos de llegada a cada uno de ellos. De este modo, si recibimos el sonido desde un lugar situado a nuestra derecha, el oído derecho lo captará una fracción de segundo antes que el izquierdo, permitiéndonos así fijar su procedencia en ese hemicampo auditivo. Y en el segundo caso, el origen del sonido se localiza recurriendo a la diferencia de intensidad interaural. Cuando la fuente de emisión no está situada directamente enfrente del oyente, el sonido llega a cada oído con una intensidad diferente, mayor en aquel que está más cercano a la fuente y menor en el más alejado de ella. Este último efecto se debe a que cuando recibimos el sonido desde un lateral, nuestra cabeza interfiere la trayectoria de este hacia el oído más alejado de la fuente, atenuando su volumen.
De hecho, utilizamos habitualmente este efecto de atenuación para asegurar la localización del emisor, moviendo nuestra cabeza de un lado a otro para variar su grado de interferencia sobre la intensidad del sonido que percibe cada oído. En general, la funcionalidad de ambos parámetros suele complementarse. No obstante, ocasionalmente la información proporcionada por cada uno de ellos puede resultar contradictoria. En este caso, para sonidos de baja frecuencia prevalece la información basada en la diferencia de tiempo interaural. En cambio, cuando la frecuencia del sonido es alta, la localización del emisor se basa en la diferencia de intensidad interaural.